Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Vamos con toda la buena actitud. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vamos inmediatamente a la sección de la pregunta del día. Pastor, le comento lo que dijo Jesús a sus discípulos después de su resurrección y antes de su ascensión en Juan 20, 22 y 23, que dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitéis los pecados les son remitidos, y a quienes los retuviereis les son retenidos. En base a eso le pregunto, ¿podemos perdonar pecados de la gente? Mi nombre es Edgar Alfonso Morales, pastor de una iglesia local de McAllen, Texas. Muy bien, estimado consiervo, agradezco el planteamiento de la pregunta que nos haces, porque es una pregunta que debe ser bien meditada para dar una respuesta correcta, en línea a lo que dice la Biblia, para mantener el espíritu de lo que Jesús nos dijo en base a Juan 20, 22, 23, que dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Esta escritura parece una concesión para perdonar pecados de la gente. Y por ello te daré una respuesta en 3 partes a tu pregunta: ¿podemos perdonar pecados de la gente? Muy bien. Te doy respuesta cabal, en línea a la palabra de Dios, y trataré de ser lo más preciso. La primera respuesta a la pregunta: ¿podemos nosotros perdonar pecados? La respuesta es un contundente no. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso fue lo mismo que le dijeron a Jesús en Marcos 2:7. Y aunque lo dijeron algunos escribas, esos señores tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Y el hecho de que Jesús acababa de decirle a ese hombre en ese momento, a ese hombre paralítico, cuadripléjico: hijo, tus pecados te son perdonados, en Marcos 2:5. Eso fue la prueba más de que Jesús era Dios. Y lo demostró cuando dijo Jesús: ¿qué es más fácil? ¿Decir que tus pecados son perdonados o levántate? Y se levantó. Era tan fácil como eso. Entonces Jesús perdonó pecados porque es Dios mismo. Ahora, pero ¿por qué solo Dios puede perdonar pecados? Te voy a dar 4 razones por las cuales Dios solamente puede perdonar pecados. La primera razón: porque todos los pecados van contra Él, todos, aun cuando vayan contra otras personas, el pecado va directamente a Dios. 2, porque solo Dios tiene el derecho a decidir si perdonar o no, si absolver o condenar. Número 3, porque Dios no ha delegado esa autoridad a nadie más. Y la número 4, porque todos nosotros somos pecadores, lo cual nos priva de la autoridad moral necesaria para perdonar los pecados de otras personas. Esa es la primera pregunta y respuesta. La segunda respuesta a la pregunta: ¿podemos nosotros perdonar pecados? La respuesta es un contundente sí, hombre. Pero pastor, ¿es no o sí? Bueno, es sí. Bueno, existe una excepción a la regla expuesta. Nosotros sí podemos perdonar los pecados que se cometen contra nosotros mismos. Porque Él dijo en Mateo 6:12 y en muchas otras escrituras: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Colosenses 3:13: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Es decir, nosotros podemos perdonar pecados que alguien comete contra nosotros. Si Pancho cometió un pecado contra mí, yo le puedo perdonar. Y si yo cometí un pecado o pecados contra Pancho, él me puede perdonar mis pecados que yo cometí contra él.
Tercera respuesta a la pregunta, ¿podemos nosotros perdonar pecados? La respuesta es un categórico no. Entonces, ¿a qué se refieren las palabras del Señor citadas en Juan 20, 22, 23 que dicen recibir el Espíritu Santo? A quienes remiteis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. En esta cita, no parece que el Señor estuviera refiriéndose al perdón de los pecados cometidos contra los discípulos mismos. No, de ninguna manera. Porque Jesús habló en otros apartados a los discípulos mismos que ellos deberían de perdonar no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ellos estaban clarísimos en lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces, ¿en qué sentido los discípulos ellos podían remitir y retener los pecados de otras personas? Ahora, aquí te voy a dar una interpretación personal y quiero que la recibas como tal. Yo entiendo que esto se refiere al papel de la iglesia local en pronunciarse sobre un estado espiritual de las personas. Y vamos a ver 3 momentos en particular cuando una iglesia local tiene la autoridad de hacer eso. ¿De hacer qué? Pues de remitir o absolver los pecados de una persona. La primera, a la hora de reconocer como válida la profesión de fe de una persona. Cuando le decimos a un nuevo converso, después de que recibió a Jesús en su corazón e hizo la oración, entendió el mensaje, cuál es la razón por la cual Jesús murió, le decimos que sus pecados les fueron perdonados por fe con la sangre de Jesús, que derramó en la cruz al morir por sus pecados. Y les decimos, ¿sabes qué? Tus pecados quedaron totalmente perdonados, pasados, presentes, inclusive futuros. En ese caso hay remisión de pecados, o dicho más claramente, de perdón de pecados. Y ahí participa la iglesia o un miembro de la iglesia. Número 2, la hora de poner algún miembro bajo disciplina o de levantar la disciplina. En estos casos, el círculo de ancianos de una iglesia, encabezados por un pastor local, cuando un miembro de la iglesia comete una falta o un pecado que amerite ser sancionado, la junta de ancianos encabezados por el pastor local le dicen al hermano o a la hermana que su disciplina va a consistir en determinada sanción por determinado tiempo. Si cumple la disciplina impuesta en su debido momento, se levanta la disciplina, dando a entender que su falta o pecado le ha quedado remitida o perdonada. Tercer caso, a la hora de tener que proceder a la excomunión de algún miembro. ¿Y cómo es eso, pastor? Bueno, déjame leerte 3 casos, comentarte 3 casos que nos hablan en la Biblia. El libro de los Hechos, hay varios ejemplos de ello. El primer ejemplo es el reconocimiento público de las más de 3,000 personas que se convirtieron en el día de Pentecostés, lo que se lee en Hechos capítulo 2, del versículo 6 o 36 en adelante. Pedro se levanta y les dice a toda la casa de ahí que a quien mataron, es decir, al Señor, a Jesús, Dios ha hecho Señor y Cristo al que mataron. Y voy a leer versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y en el versículo 38 Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este caso, Pedro hace esa declaración diciéndoles que si se arrepienten, si se bautizan, sus pecados serán remitidos, perdonados, en más de 3,000 personas. El otro hecho,
El caso Ananías y Zafira que nos narra Hechos 5:1. Aquí hay una pareja, un matrimonio, que se llamaba Ananías y Zafira, eran esposos. Ellos prometieron vender una propiedad de ellos. Y ellos prometieron entregar estos recursos para las labores apostólicas y del ministerio. Pero al ver que la venta valía mucho, ellos les entró la codicia y dicen, pues les vamos a dar nada más tanto. Y entonces ellos se pusieron de acuerdo y de que le iban a decir en cuánto la vendieron. Y va la mujer. Entonces toma lo que ellos pactaron y dejan la otra parte guardada en su casa. Y la mujer viene a los pies de los apóstoles y les entrega, dice, miren, aquí está lo que prometí con mi esposo de la venta del terreno o de la propiedad. Y la mujer cae inmediatamente muerta. Entonces, y viene Ananías, el esposo, y le dice el mismo cuento. Y entonces Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Vendida, ¿no estaba en tu poder? Entonces, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Y le dice Pedro, no has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír estas palabras, Ananías cayó y murió. Tremendo. En este caso, el pecado de esta pareja no fue remitido por Pedro y los apóstoles, porque esta pareja persistieron en la mentira y por esa razón no fueron remitidos sus pecados y vino la sentencia de su pecado y su sentencia fue la muerte. Tremendo. Pedro los pudo haber absuelto, pero no los absolvió. Entonces ahí es otro ejemplo. Otro ejemplo sobre que hay ciertos momentos en el que un miembro de la iglesia o la iglesia misma puede absolver o no absolver pecados. Hubo otro caso en Hechos capítulo 8, del versículo 18 al versículo 24. En ese caso se trata de un hombre, del famoso mago Simón, de Simón el mago, que el hombre se convirtió, pero falsamente, no era una conversión genuina. Y entonces el hombre quería que Pedro le impusiera las manos y él pudiera recibir el Espíritu Santo. Inclusive le ofreció a Pedro dinero. Y Pedro, molesto, le dice, oye, que tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Por cierto, como paréntesis, hay mucha gente que está lucrando con el evangelio. Eso deben tener cuidado. O sea, tú no puedes tener a la iglesia, usar el evangelio como una fuente de riquezas. Cuidado, hermano. Si tú quieres riquezas, ponte a chambear, hermano. Pero tú no puedes tener o agarrar la palabra como un requisito para tus bienes materiales. Cuidado, cuidado, se los digo de todo corazón a quienes se dedican a la obra del Señor. Cuidadito, que vais a vender un milagro o que vais a hacer esto por dinero. Cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Bueno, la cosa es de que Pedro le dice, arrepiéntete y que tu maldad y ruégale a Dios que te perdone porque ese pensamiento que has hecho ha ofendido a Dios. Y Pedro dice, y estoy mirando miel de amargura, en prisiones de maldad veo que estás. Y Simón se asusta y le dice, oye, por favor, no hagas esto. Ahí podemos ver cómo Pedro, pues no remitió el pecado de Simón el mago. Y bueno, en estos casos, nadie usurpó el derecho divino de perdonar o no los pecados de las personas. Pero la iglesia se pronunció en cuanto a quién mostraba inicios de haber sido perdonados por Dios y quién no. Pero esos son los temas que yo te hablo. Esa es mi respuesta a tu pregunta. Espero que haya quedado
Pues si no, Clara, al menos ahí está, ya te di una guía, ¿verdad? Cuando sí podemos perdonar pecados, cuando nos ofenden a nosotros, pero no podemos ponernos ahí como los sacerdotes católicos que se ponen ahí ahí a donde van a confesar, en la casita esa dentro de la iglesia, en el confesorio, y que la gente haga filas para que él les perdone. No, eso está fuera de contexto. Eso no es bíblico, vamos. Eso no es bíblico, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi respuesta. Dios te bendiga muchísimo. Síganos escribiendo. Envíanos tu pregunta a través del medio que te está llegando, a través de WhatsApp, de Face. Miren, amados, no les voy a contestar porque es imposible contestarles así. Mándenme su pregunta grabada, yo con todo gusto, porque tú me preguntas y me pregunta otra, pues se me olvida, ¿no? Entonces lo más justo es que me preguntes y me mandes un mensaje y ahí yo lo contesto. Y también aguántenme tantito, si no les contesto inmediatamente, les voy a contestar, ¿verdad? Hay muchas preguntas que tengo todavía por delante. Gracias, Dios les bendiga mucho. Te invito a que te suscribas en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Suscríbete si no lo has hecho, regálanos un like, por favor, regálanos un like. Comparte nuestra liga, comparte nuestro podcast, sé feliz. Y nos vemos para la próxima. Pregúntale al pastor. Bendiciones.